Desde la dictadura existe un modelo económico neoliberal donde se vulneran no solo los derechos humanos de los chilenos, sino que también sufrimos precarización continua, tanto en salud como en el ámbito laboral, la educación, vivienda, entre otros. En este contexto, donde se enmarca la conocida revuelta popular del 18 de octubre de 2019, estas problemáticas se vieron agudizadas, desencadenando en un estallido social, exigiendo demandas en cuanto a la dignidad de la vida de las personas que viven en el territorio chileno. La respuesta de las autoridades fue una fuerte represión política y estatal, en la cual se manifestó con violencia física y sistémica. Y el resultado de esto fue la prisión a quienes luchaban por la dignidad de nuestro pueblo, y es de ahí donde nace los presos y presas de la revuelta. Estos presos de la revuelta están privados de libertad hace más de un año, no solamente expuestos al encierro y a las torturas ejercidas desde los gendarmes, sino que también, en el contexto de la pandemia, es que están privados de visitas, afectando a la salud mental de estas personas. Es importante mencionar que en estos grupos hay desde niños hasta adultos aprisionados en el Sename, en cárceles comunes y de máxima seguridad. Es por esto que el día de hoy nos acompaña Juan Pérez, psicólogo social y militante de la Organización de Presos Políticos. Buenas tardes, hoy estamos con Juan Pérez, que es un psicólogo social y es miembro de una organización por los presos políticos. El día de hoy vamos a hacerle un par de preguntitas ya que él es experto en el tema. Y para comenzar, ¿qué opinas tú a grandes rasgos de este tema? Bueno, buenas tardes. Lo primero que me gustaría decir es que evidentemente este problema es un problema social, no solamente una temática aislada en cuanto a los presos políticos, sino que es un problema que se viene acrecentando hace muchos años y donde el día de hoy detienen y aprisionan a los luchadores sociales. Dentro de esta temática se podrían abordar de diferentes aristas, ya que es un debate muy extenso. En primera, existe un mismo debate sobre los presos políticos contrapuestos con los presos comunes, de que si existen o no. Por otro lado, están las condiciones de los mismos presos, donde evidentemente son condiciones nefastas y paupérrimas. Y esto ligado también a la salud mental, entendiendo que yo también soy psicólogo social y lo puedo a ligar desde ese punto. Por otro lado, también están los montajes, donde evidentemente en este contexto se han visto muchos montajes y algo muy ilegal y grave. Y por último, me gustaría como abordar también qué va a pasar en el futuro con estas personas que están privadas de libertad, ya sean presos políticos o presos comunes. Súper interesante todo lo que nos has ido contando ahora. Con respecto a todo lo que tú dijiste, ¿qué relación tiene como la prisión con esta problemática social? Bueno, principalmente hay que entender el contexto desde el 18 de octubre, donde veíamos que desde hace muchos años ya había muchas problemáticas sociales y todo eso, eh, y se acrecentó el nivel de gente aprisionada, por ende, no se abordaba de la misma forma. Es decir, antes de esto también habían presos políticos, pero eran en otros contextos, estaban por otras cosas, o la gente que estaba presa sabía igual a lo que iba. En cambio ahora han detenido a distintas personas, gente que simplemente iba caminando por cerca de las protestas o cosas así. Y el día de hoy esa es la problemática, que los presos políticos son gente común, no son solamente gente por decir militante o activa política, sino que hay de todo. Aparte, eh, hay que entender esto como un problema social, entendiendo que no son problemas aislados de que un preso hizo esto y esto otro, sino que esto es un problema que nos aqueja a todos, entendiendo que estas personas estaban luchando por todos nosotros y fueron detenidas. Aparte, lo que buscan con esto es darle temor a la gente, buscar el arrepentimiento de estos prisioneros y darle un ejemplo, a través del castigo, un ejemplo a la población para que no se movilicen y cosas así. Por eso ahí yo encuentro la relación. Hace un rato hablaste sobre los presos comunes y los presos políticos. ¿En qué crees tú que cae la diferencia de estos dos grupos? Bueno, más que nada es centrarnos en el debate de estas dos como posiciones. Primeramente, entender que la prisión política como tal es reconocida solamente por algunos grupos y otros simplemente la niegan. Entendiendo esto, me gustaría explicar, como desde la psicología social también, cómo se genera cómo esta diferencia o cómo se generan estas posturas. Y para explicarlo, me gustaría explicarlo a partir de tres grupos. Primeramente, están las personas que siempre han entendido este problema como tal de la prisión política, que siempre han tenido conocimiento y han estado cerca de esto, ya sea personas que se movilizan, los mismos familiares de ellos, cosas así, círculos cercanos, que ya tienen más conocimiento de esto. Por otro lado, están como la clase empresarial, la clase política quien maneja el poder, donde ellos sí niegan de frontón como esta problemática o el hecho de que existan los presos políticos. Y no solamente como porque sí, sino que
esto sucede ya que esto se relaciona con una problemática económica internacional, entendiendo que si reconocen la prisión política se les cierran muchos tratados internacionales, entonces no es porque sí. Y aparte, este mismo grupo de élite, a través de los medios de comunicación, influyen socialmente dentro de la población en general. Y ahí es donde se aborda de la psicología social, donde se entiende que esta influencia social como tal manipula a las personas a través de los noticiarios, al final a través de los distintos medios. Entonces aquí vemos que es un fenómeno para analizar igual. Por otro lado, el tercer grupo sería las mismas personas que son influidas, que no están tan cercanas como a esta problemática, que quizás no conocen a nadie que sea preso político, por ende ven la televisión y se convencen de que efectivamente no existen y que solamente son, entre comillas, terroristas. Entonces, analizar eso desde ahí yo creo que es muy importante entendiendo la problemática. ¿Qué me puedes decir de las condiciones que existen en las cárceles? Bueno, las condiciones de las cárceles en verdad son nefastas, hay mucho hacinamiento, hay muchas peleas adentro, no hay agua potable, hay como muchas problemáticas con respecto a eso, insalubridad y mala alimentación, y esto genera muchos problemas, no solamente de salud como tal, sino también de salud mental. Y aparte de esto se le suma, por ejemplo, la temática del COVID, porque con esto de la pandemia vino a agudizar también todas las contradicciones de este mundo. Entonces, ¿qué pasa? Con este suceso, teniendo defensas bajas, los mismos presos están más expuestos al COVID y aparte les quitaron las visitas, entendiendo que para evitar contagio y cosas así. Pero lo que causa curiosidad es pensar en cómo aún así sin visita hay presos que adentro tienen COVID. Entonces ahí uno se cuestiona si es por la visita o quién es. Entonces yo creo que son los gendarmes, por ejemplo, quienes ingresan el COVID a las cárceles y cosas así. Entonces yo creo que ese ya es un problema. Y ligado con eso es el tema de la salud mental, entendiendo que los presos no tienen visitas, no pueden ver a su familia más de un año y han tenido problemáticas y no se procura la salud mental. Entonces creo que es muy importante de abordar también esa temática. Hace un rato mencionaste sobre los montajes. ¿Qué tan real es esto? Bueno, en cuanto a los montajes, evidentemente una situación real donde se ha hecho como muchas acusaciones arbitrarias a los compañeros y compañeras que están dentro de las cárceles, donde se ha visto con pruebas irrefutables, donde Carabinero va y le mete cosas a la mochila a los compañeros y compañeras, o por ejemplo, situaciones donde los mismos presos también incluso son culpables, entendiendo que aquí no solamente entre comillas gente inocente, sino hay gente que en verdad ha hecho cosas, pero no por eso es menos legítimo y no por eso van a dejar de ser prisioneros políticos. Entonces es importante hacer esa diferenciación, entendiendo que son luchadores sociales. Y en cuanto a las personas como inocentes, entre comillas, han habido casos donde lo mismo se hace un examen de hidrocarburos, donde se ven como registros de benzina en la piel y en la ropa y han salido negativos y aún así los compañeros siguen presos. Entonces, aquí se agudiza mucho más el tema de que esto de la prisión política existe y no se puede negar. Entonces, es importante entenderlo desde esa perspectiva. Bueno, finalizando la entrevista, quería preguntarte sobre una cosa que mencionaste anteriormente, acerca del futuro de los presos, ya sean políticos o no. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, para mí esta pregunta es muy interesante, entendiendo que aparte de ser militante de una organización de presos políticos, también soy psicólogo social y con esto también busco darle como una salida a esta problemática, como oportunidad a esta situación para que se pueda sobrellevar, porque entendemos que esto, más que dar una solución como tal, es una manera de resistir. Entonces, en primera me gustaría entender o dar a entender que los problemas que se abordan desde la psicología social y desde los presos son problemas psicológicos que aquejan a estas personas. Entonces, entendiendo esto, a partir del encierro se generan muchas problemáticas, se generan muchas problemáticas en general. Y es por eso que intentamos ayudar a las personas que están presas desde el principio, brindándole apoyo legal de distintas maneras, apoyo psicológico, tanto a los presos como a su misma familia. Entonces, en esta problemática hay que pensar los presos cuando salen, qué va a pasar con ellos después, entendiendo que la reinserción social por parte del Estado es casi nula, donde efectivamente no se da, o sea, hay discriminación por parte de los trabajos, de la misma sociedad, inclusive de su misma familia, entonces no es un tema fácil de abordar. Es por esto que nosotros, como organización de psicólogos y compañeros de los mismos presos y presas, intentamos dar un apoyo desde el inicio a los presos y esas son nuestras propuestas, o sea,
darle un apoyo desde el inicio a ellos, a sus familias, ver qué pasa también cuando salen, darle apoyo a su comunidad, entendiendo que no podemos aislar el problema como Ujú, individual, sino que verlo como un colectivo, entendiendo que estos presos después van a salir y no solo van a tener que delinquir para poder sobrevivir, ya que no tienen oportunidades, sino que se van a ingresar a su propia comunidad ujú, de nuevo. Y ujú, las únicas personas que se pueden hacer cargo son sus mismas comunidades. A partir de ahí, donde también se puede hacer una lectura desde la psicología social latinoamericana, donde nos propone un poco esto de ujú, no solamente individualizar, sino que también colectivizar los procesos. Por otro lado, también damos apoyos de oportunidades laborales desde esta misma organización. Podemos dar apoyos no solo psicológicos, sino que en distintos ámbitos, también con respecto a las drogas, con distintas cosas. Por otro lado, a través de la psicología comunitaria, intentamos hacer un apoyo a los adultos que vienen saliendo de la cárcel, entendiendo no solamente como desde su comunidad, sino que colectivizando la problemática ujú, y centrándolos y juntándolos con más presos y presas, para que no se sientan solos, al igual que su familia. ujú, Además, para los niños, lo abordamos desde la educación, desde una educación popular y comunitaria. No solamente para que ellos aprendan a no juzgar, sino que también para evitar que esos niños cometan delitos. Y ahí ujú, tenemos apoyo desde profesores, psicólogos y ujú, distintas ramas. ya, Y por último, lo que busca abordar esta idea de la educación comunitaria es también dejar la visión adultocentrista y también poder darle educación a estos mismos ujú, presos y en ese sentido educación también para adultos y dejar como que solo los niños aprendan. ujú, Entonces es desde ahí donde nos gustaría darle esa lectura. Y eso es más o menos la idea que tenemos. ujú. Muchas gracias por dar el tiempo de poder conversar conmigo. Está muy interesante todo lo que nos contaste. Espero que podamos volver a hacer esto nuevamente.